Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como usted me conoce, mi nombre es la hermana Elena. Y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, en la plataforma YouTube y en el Ministerio Edificando en Gracia, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y hemos traído en esta tarde entonces un nuevo mensaje para que usted vaya creciendo espiritualmente. Así que vamos a comenzar rápidamente para que usted tenga su lápiz, su agenda y que vaya escribiendo los versículos, porque es muy importante anotarlos, porque así usted va a poder revisarlo una y otra vez y también acompañando la grabación. De esa manera todos tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Así que aquí estamos con este mensaje que le colocamos el título, velad, como dice la Biblia, ¿cierto? Velad, pues no sabéis a qué hora vendrá el Señor como ladrón en la noche. Ese es el título que le colocamos. Velad, pues no sabéis a qué hora vendrá el Señor como ladrón en la noche. Que vamos a comenzar con el libro de Mateos y el versículo 24. Y en el capítulo 24, versículo 42 al 44. Y dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Por eso le colocamos ese título, que Él vendrá o vendría como ladrón en la noche. El Señor mismo es el que le habla a sus discípulos en este pasaje bíblico. Quedó escrito lo que Él dijo en ese momento, que estaba entonces advirtiendo a los discípulos que ellos estuvieran atentos, que ellos no se disiparan, que no se despreocuparan, que estuvieran atentos, porque la venida del Señor vendría entonces como ladrón en la noche. Y este tiempo entonces el Señor Jesús estaría hablando y también anunciando, desde ese tiempo, anunciando la venida del Señor, la caída del templo en Jerusalén, el juicio final, el tiempo en donde Él se presentaría en la parusía, que es el aparecimiento de Jesús espiritualmente, porque Él no vino con apariencia visible, Él no vino como un ser humano, sino que Él vino en una manifestación espiritual. Por eso que entendemos entonces de que aquí el Señor les estaba advirtiendo del tiempo de su venida, ¿ya? Y también tenemos que considerar que nosotros en este tiempo que vivimos, que estamos conociendo la verdad, tenemos que conocer entonces también los tiempos y también las palabras figurativas que representaban hombres, épocas, diferentes acciones de Dios, diferentes acciones de Jesús. Tenemos que entender esos tiempos y las figuras con las que el Señor hablaba y con los profetas y los salmistas hablaban en esa época. Y también sabemos que esa época fue la primera época de la época cristiana, el primer siglo de la época cristiana. En ese tiempo que sigue de aquí le está hablando en Mateo 24, 42 al 44. ¿Ve?
Entonces, esto fue para sus discípulos. Él habló para sus discípulos y para todos aquellos que estaban allí escuchando, oyendo los mensajes que él traía. Nunca fue esa advertencia hecha para usted o para mí, porque esta advertencia fue hecha para ellos en aquella época. Entonces, en el versículo 44 dice: por tanto también vosotros. Cuando dice vosotros, no es para usted ni es para mí, era para ellos en aquella época, en aquel siglo, la generación de Jesucristo. Entonces dice así en el 44: por tanto también vosotros estáis preparados. ¿Ve? Entonces él estaba preparando a sus discípulos, advirtiéndole del tiempo que él estaría regresando en esa manifestación que no fue visible. Que no fue visible la persona de él como Jesús de Nazaret, porque aquí donde estamos en Mateo 24 era Jesús de Nazaret que estaba hablando a sus discípulos. Y dice: estar preparados porque el Hijo del Hombre, que en ese tiempo era conocido como Hijo del Hombre, vendrá a la hora que no pensáis. Se los estaba ya preparando a la hora que no pensáis. Y cuando dice la hora que no pensáis, no era usted ni era yo, era ellos. A la hora que ellos no pensasen que Él vendría, entonces sería el tiempo que Él vendría. Por eso había que estar atento. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5, dice lo siguiente, 5, del 1 al 4. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Dice: pero cerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor, el día que el Señor vendrá, así como ladrón de la noche. No tendría necesidad porque por las señales ellos estarían apercibidos de cuándo vendría el Señor. Por eso les hablaba entonces muchas veces en parábolas, les hablaba también con figuras, un lenguaje figurado, y los estaba entonces advirtiendo, preparando. Por eso que él dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendría así como ladrón de la noche. Vamos hasta el versículo 4. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Nosotros cuando estábamos en la iglesia tradicional, estos versículos a nosotros se nos enseñaban, pero de una manera religiosa, en donde nos decían que, por ejemplo, si estábamos esperando que saliera una casa, que estábamos allí en esa expectativa de tener nuestra casa propia, entonces nos decían: si no, usted tiene que embarazarse, usted tiene que estar entonces encinta de esta persona, usted tiene que estar esperando como que espera un hijo. Entonces nosotros decíamos siempre: no, estoy embarazada o estoy grávida de tal asunto. ¿Ve? Y no es eso. Entonces, con esas palabras de religión, nosotros no conoceríamos nunca la verdad. Pero aquí dice lo siguiente: como los dolores de la mujer que está encinta. Entonces le preguntaba: ¿y tú cómo estás? Con los dolores de parto. O sea, esperando mi bendición. ¿Ve? Y eso era religión, plenamente. Y dice en el versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Entonces, esta carta de 1 Tesalonicenses está hablando lo mismo, exactamente lo que el Señor Jesús les habló a sus discípulos. Exactamente lo mismo. Porque Él está hablando de esta manera figurada, y les está hablando a los tesalónicos lo mismo que el Señor les habló entonces a sus discípulos. Y recordemos que
la iglesia en Tesalónica ya estaba fuera de Jerusalén, porque el apóstol Pablo fue a todas esas naciones a predicar el evangelio para que estuvieran todos apercibidos, los hijos de Dios, los escogidos, los predestinados, los que son de antes de la fundación del mundo, para que estuvieran todos preparados, que cuando el Señor viniese, entonces ellos no estuvieran en Jerusalén. ¿Se recuerda que en Lucas 21 él habla, o Lucas 21 o Mateo 24, habla allí en el versículo 21 de que tuvieran que ellos salir de Jerusalén, porque vendría entonces la gran tribulación. Entonces la preocupación que tenía el Señor Jesús era con los suyos, porque los suyos son los que lo recibieron. Ellos, a los que lo recibieron, él tenía preocupación. Entonces es importantísimo, también decíamos que estuvieran ellos verificando el tiempo y las figuras para comprender lo que el Señor estaba hablando. Esta carta de 1 Tesalonicenses 5 fue escrita en el año 50. En el año 50, de la carta que fue escrita por el apóstol Pablo a los tesalónicos. ¿Ve? Entonces, del año 50 al año 70 tenían 20 años más o menos para prepararse y esperar la venida del Señor. Y estas palabras entonces eran direccionadas ahora, aquí, el apóstol Pablo, para los tesalónicos, pero no para nosotros. Y fue para los tesalónicos del siglo I. No para nosotros, que estamos en el siglo XXI. ¿No? Entonces, es muy entristecedor ver y escuchar pastores enseñando esto como si fuese para nosotros. Y eso es la propuesta que tenemos como misión aquí en Chile y también para todas las naciones, es ordenar los tiempos de que se predicó el evangelio del reino, el evangelio de la gracia de Dios. El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. El tiempo en el que estamos hoy es el tiempo de la gracia. Entonces, sin hacer un examen minucioso y de los tiempos que el Señor les enviaba, entonces advertencias a través del apóstol Pablo a todas esas naciones, sin entender esos tiempos, nosotros entonces, ellos entendían porque estaban justamente en la época, pero nosotros que hemos pasado ya más de 20 siglos, se fue perdiendo entonces la hermenéutica, se fue perdiendo allí como decimos, la exegesis, se perdió. Y entonces se perdieron también el conocimiento de los tiempos. Entonces tenemos que ordenar todo esto, hermano. Primeramente tenemos que ordenarlo en nuestra mente, para que usted, de allí adelante, usted lo pueda enseñar, usted pueda guiar a otras personas. Si no somos ciegos, guiando a otros ciegos, la Biblia habla de eso. Ya, yo fui un tiempo ciega, pero no quiero ser más ciega. Es solo que usted tiene que querer y aceptar la verdad. Sigamos, entonces, entendemos que eran para ellos, los hermanos de Tesalónica, a quien les estaba hablando entonces el apóstol Pablo, en ese tiempo, ¿ya? Y sería ¿para qué? Para que no les tomara de sorpresa la venida del Señor, porque hoy estamos hablando de una manera bien específica, de que ellos tenían que tener cuidado ya en lo que ellos estaban escuchando y atesorando eso en su corazón para la venida del Señor no los tomara de sorpresa, porque dice que vendría como ladrón en la noche. Por eso colocamos allí el versículo que dice: velad, velad, pues no sabéis a qué hora vendrá el Señor como ladrón en la noche. Ese es un versículo. Entonces el apóstol Pablo le estaba ministrando lo que el Señor Jesús le habló a sus discípulos. Y fue en aquella generación entonces, en aquellos lugares por donde el apóstol Pablo recorrió y predicó el evangelio en todo el mundo. El mundo, como decíamos en un mensaje anterior, el mundo oikomene. Oikomene significa esa tierra habitada,
que era entonces todas esas naciones alrededor de Jerusalén. Lo que el Señor, donde iría a aplicar el juicio, era en la ciudad de Jerusalén. Pero alrededor de todas esas naciones fue entonces la misión del apóstol Pablo de la predicación del Evangelio. Y era el Evangelio del reino. Entonces, en ese tiempo, el templo estaba de pie. Y eso era lo que tenía que caer en el año 70, porque al salir el templo, entonces, se terminaba la dispensación del tiempo de la ley. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, tome nota allí, por favor, anote. Mientras yo aquí estoy buscando el primera de Pedro, que está muy cerca de Apocalipsis, ¿cierto? Importante que usted también sepa dónde están los libros, porque es muy necesario. Ve usted, a veces, si nosotros no conocemos dónde está, nos vamos para allá, para el comienzo de Génesis, y la cosa está para acá cerca de Apocalipsis. Todo esto uno tiene que aprenderlo y entenderlo. El libro segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: el Señor no retarda su promesa, porque era una promesa. Ellos tenían esa promesa desde antes, de que viniera Jesús a la tierra, en la manifestación de carne. Desde antes los profetas, los salmistas, ellos estaban siempre anunciando, profetizando la venida del Señor. Pero ahora el Señor ya estaba muy cerca para esa venida de la parucía, en donde se colocaría fin a la ley. Y entonces dice aquí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Aquí ya es un lenguaje figurado. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces sabemos que todo esto es un lenguaje que ya lo hemos explicado también, el lenguaje figurado, que los elementos del cielo irían a ser deshechos, que la tierra entonces iba a desaparecer. Todo eso es un lenguaje figurado. Y en esto entonces vemos que en 2 de Pedro 3, del 9 al 10, él está hablando a los hermanos. Vamos a ver en 1 de Pedro 1, que es lo que dice a los hermanos que estaban en la dispersión. Dice primera de Pedro, ahora no es segunda, es 1 de Pedro 1:1, dice: pero Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Aquí dice los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces ve, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, Pedro fue a esos lugares, fue a predicarle a los hermanos judíos. Aquí dice que eran los que estaban en dispersión. Entonces vemos que en este pasaje ellos estaban también siendo preparados para la venida del Señor, porque entendemos que hay judíos convertidos, sí, al Señor Jesús, que creyeron en el Mesías, que Él era el Mesías, y también gentiles que se convirtieron también al Señor. Entonces estaban en esas regiones, en esas ciudades y en esos países, en esas naciones allí. Vemos eso entonces en Primera de Pedro. Primera de Pedro fue escrita en el año 65, ¿ve? Nos vamos acercando. Dijimos que a los tesalónicos fue escrita la carta por el apóstol Pablo en el año 50, pero acá el apóstol Pedro escribe entonces a todas estas iglesias que las nombramos aquí como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Les escribe esta carta entonces ya en el año el año 64 al 65, perdón, el año 65.
¿Ve? Entonces, como decía yo, nos estábamos acercando. Y por más compleja que sea la explicación, usted puede revisar la Biblia, usted puede ver los tiempos, vaya siempre al inicio de una carta, de una epístola, de un libro, vaya y examine en qué año fue escrito. Cada libro fue escrito, cada epístola, en un tiempo, y eso está registrado, tanto en la Biblia como en la historia. Eso fue en 1 de Pedro 1:1. Ahora, en Apocalipsis 3, que estamos aquí muy cerquita, en el libro de Apocalipsis, que lo escribió ya ahora el apóstol Juan, él lo escribe en el año 64 al año 68. ¿Y cuándo fue que cayó el templo? ¿Cuándo fue esa parucía, la venida del Señor? Esa aparición del Señor, esa manifestación del Señor, fue en el año 70. ¿Ve cómo faltaba poquito? Entonces vamos a ver aquí en Apocalipsis 3, del versículo 1 al versículo 3. Apocalipsis 3, versículo 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, que le está ordenando esto, el Señor Jesús, al apóstol Juan, para que le llevara entonces esta comunicación, esta advertencia, ¿ya? Este anuncio de ellos prepararse, arreglar las situaciones, ¿ya? Porque habían desórdenes en todas las iglesias, pero entonces para que ellos se ordenasen, el Señor Jesús envía al apóstol Juan para las 7 iglesias de Asia Menor, y aquí entonces es una de ellas. Aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esta es la iglesia que estaba en ese lugar, Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Es terrible, muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Estamos hablando de que el Señor está anunciando su venida de repentina, de repente. ¿Sabe? Dios es de repente. Y entonces en esta repentina visitación Él llegaría. Por eso tenía que estar ellos atentos. Y dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sobre ti, sobre mí, no, sobre ellos. Sobre ellos, en el primer siglo de la era cristiana. Y esto entonces a la iglesia de Sardis, que estaba entonces en Asia, ¿verdad? Sabemos y conocemos esto, y para que usted conozca mejor esta parte, usted vaya al primer capítulo de Apocalipsis, en el versículo 4, usted va a encontrar las iglesias que estaban entonces en Asia Menor. Yo lo tengo acá, que se lo voy a recitar también. Entonces, tenemos unos tiempecitos. Dice Juan, versículo 4 de Apocalipsis 1, dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que está y del que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante del trono. Bueno, estas iglesias están aquí escritas. Lea usted el capítulo primero y usted lo va a entender perfectamente, que están todas esas iglesias aquí marcando, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Son las 7 iglesias de Asia, y allí usted tiene cada exhortación que el Señor le hace a cada una de esas iglesias, pero le envía Juan para que el ángel de la iglesia, que sería el pastor, él tendría que entonces cuidar de sus ovejas, que en ese tiempo eran ovejas, hoy en día somos hijos, ¿cierto? Entonces, cuidar de sus ovejas y advertirles cuáles eran
las deficiencias que habían dentro de cada una de las iglesias. Pero eso le corresponde entonces a los líderes. Es lo mismo que el día de hoy. Los líderes tienen que capacitarse, los líderes tienen que buscar la verdad, los líderes tienen que salir de la ceguera, correrle el velo de la incredulidad o de la ceguera espiritual a todos sus miembros de las iglesias. Eso es lo que el Señor está requiriendo de usted, pastor o pastora, que usted me está viendo. Es necesario de que usted coloque más atención en lo que Dios está hablando, porque en este día yo aquí no estoy sola. Aquí está conmigo y con usted allí el Espíritu de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Fíjese qué cosa seria, como para nosotros estar haciendo la obra de Dios negligentemente. ¿Ve? Así entonces Dios no nos puede aprobar. No nos puede aprobar y tampoco nos puede propulsar a niveles mejores de conocimiento. Por eso que yo pido a Dios de que, como el apóstol también pedía, que se le abrieran los ojos espirituales del corazón para que tuvieran discernimiento, revelación, entendimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento. Yo también oro para que usted tenga eso y para que todo el pueblo de Dios crezca espiritualmente, conozca la verdad que está escrita. ¿Ve? La venida del Señor fue como ladrón de la noche, porque cuando decían, no, estamos en paz, mire, usted puede buscar el libro de Flavio Josefo, que habla sobre las guerras. Hubieron muchas guerras antes, pero hubo un tiempo de paz. Porque estuvieron las guerras, pero entre todas esas guerras, en el tiempo allí, también vino un tiempo de transición de la cruz al año 70, pero también antes de la gran tribulación hubo un tiempo de paz. Entonces todos dijeron, ya, ahora estamos relajados, hay tiempo de paz, y todos decían, paz, paz. Y el Señor dijo que cuando dijeran que era el tiempo de paz, ahí sería el tiempo de la venida del Señor. Entonces, todo esto está escrito, usted lo puede encontrar en Mateo 24, y lo que estamos leyendo, Primera de Tesalonicenses 5, Segunda de Pedro, Apocalipsis 3, que son los versículos que le hemos traído, donde el apóstol Juan llevó todo esto a las 7 iglesias como advertencia para ellos, no para nosotros, era para los hermanos que estaban entonces en esas naciones y en esas regiones. Y entonces yo le pregunto a usted ahora, ¿dónde está la iglesia de Sardis hoy? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia de Sardis? O usted puede decir, ¿dónde está de Filadelfia? Los hermanos de Filadelfia, los hermanos de la Odisea, los hermanos de Tiatira, los hermanos de Éfeso. Porque ellos tendrían que estar en la época cuando el Señor les enviaba a ellos la advertencia de su venida. ¿Dónde está hoy la iglesia entonces de Sardis? Entonces tenemos que pensar, examinar las Escrituras para llegar a entenderlo y poderlo enseñar conforme está escrito. Entonces, ¿dónde está ahora ese templo? ¿Dónde está el templo? Si el templo no existe más. El Señor venía a retirar entonces esa dispensación. Y Él tenía que venir entonces a derribar ese templo. Ese templo cayó en el año 70 después de Cristo. En la parusía. Vamos a ver en Apocalipsis mismo, el versículo 11. Y esto sería, estamos terminando, el versículo 11 del libro de Apocalipsis. Y el versículo 1 y 2 dice así, todavía es el apóstol Juan que está recibiendo del Señor Jesús las ordenanzas, las visiones, y lo que él está todo recibiendo para poderlo entregar. Y aquí dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Ve? El templo estaba de pie en el tiempo que se escribió Apocalipsis. Y entonces dice, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Usted puede ver estos 42 meses, ¿sabe dónde? En los 3 años y medio que duró la gran tribulación, que estaba profetizado por Joel, por Zacarías, por Isaías, por Jeremías, Daniel. Todos ellos traen la profecía del tiempo de la parucía, que eran los 3 años y medio. Específicamente en el capítulo 12 del libro de Daniel, usted va a encontrar esas semanas y esos 42 meses. Y el versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Todo esto usted lo va a encontrar en el libro de los profetas. Solamente hasta aquí llegamos porque estábamos predicando hoy la venida del Señor como ladrón de noche, como ladrón de la noche. Entonces, vemos entonces que nosotros tenemos que saber interpretar esto, porque hay interpretación a través de la hermenéutica, a través del preterismo. La escatología consumada es consumada porque el templo no existe más, porque la obra fue completa. Lo que el Señor dijo lo cumplió. Y eso es lo que nosotros estamos enseñando aquí a través de esta plataforma YouTube maravillosa, que nos lleva estos mensajes a todas las naciones. Promesa de Dios. Promesa de Dios. Entonces, tenemos que examinar mucho más y para poder llegar a la realidad de lo que está escrito. No fue para nosotros, no fue para usted ni para el tiempo nuestro. Fue para ellos en el primer siglo que se realizaría todo eso, y en el primer siglo de la era cristiana fue cuando el Señor vino como ladrón de la noche. Y con esto, entonces me estoy despidiendo, agradecida primeramente a Dios, porque sabemos que sin Él nada podríamos hacer, nada podemos hacer, ni yo, ni ninguno de los hijos suyos puede hacer nada sin la dirección del Espíritu de Dios. Así que le damos primeramente muchas gracias a Dios por lo que nos ha ido capacitando en lo que vamos estudiando, porque usted sabe que también yo estoy estudiando. Tengo mentores brasileros, y tengo un profesor preterista que le vamos a comunicar a usted que creemos que en breve él podrá visitarnos aquí en Chile, si así Dios lo permite. Yo estoy en contacto con él y doy muchas gracias al Señor por él. Entonces le pido a usted que usted se suscriba, que usted comente sobre los videos que usted está viendo. Usted toque la campanita para recibir nuevas notificaciones, y entonces que también usted pueda enviar por sus redes sociales. Hay varias redes por las plataformas allí, que usted envíe estos videos porque mucha gente necesita conocer y salir del miedo y salir de la ignorancia espiritual. Gracias a usted que usted está escuchando, vuélvalo a escuchar cuantas veces usted necesite para que usted lo pueda enseñar a su familia, primeramente, y después sus amistades, a sus hermanos de las congregaciones. ¿Ya? Le damos muchas gracias a Dios por todo y muchas gracias a usted. Gracias y paz.